Valentina había servido durante 3 años a la mujer que destruyó la vida de su madre, soportando humillaciones diarias sin saber que ambas compartían un pasado devastador. Esa noche, frente a 200 invitados de la alta sociedad, un hombre pronunciaría las palabras que harían temblar los cimientos de la familia más poderosa de la ciudad. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos. La luz de los candelabros de cristal bañaba el gran salón de la mansión Montero con un resplandor dorado que parecía burlarse de Valentina mientras recorría los pasillos con su uniforme gris impecable. Sus manos, enrojecidas por el trabajo constante, sostenían una bandeja de plata con copas de champán perfectamente alineadas. A sus 26 años, había aprendido que la elegancia de aquella casa era solo una fachada que ocultaba la crueldad de quienes la habitaban. Esa noche, la mansión hervía de actividad. Don Ricardo Montero, el magnate inmobiliario más poderoso de la ciudad, celebraba su 50º cumpleaños con una fiesta que prometía ser el evento del año. Empresarios, políticos y celebridades comenzaban a llenar los salones, sus risas y conversaciones, creando una sinfonía de poder y dinero que Valentina conocía demasiado bien. Valentina se detuvo un momento frente al espejo del pasillo de servicio, ajustando el pequeño moño que sujetaba su cabello oscuro. Sus ojos negros, profundos como pozos de historias no contadas, reflejaban una mezcla de cansancio y determinación. Llevaba 3 años trabajando en aquella casa, soportando humillaciones que nadie podía imaginar. Pero esta noche, algo era diferente. Esta noche, el destino tenía preparada una sorpresa que cambiaría todo para siempre. La voz de Camila Montero, la esposa del magnate, cortó el aire como un látigo. Era una mujer de belleza impecable, vestida con un elegante traje negro que contrastaba con las joyas doradas que adornaban su cuello y muñecas. Su rostro, esculpido por los mejores cirujanos, mostraba una expresión de desdén permanente que se intensificaba cada vez que miraba a Valentina. «Valentina, ven aquí inmediatamente», ordenó Camila con voz fría. La joven empleada se acercó con paso firme, manteniendo la compostura que había perfeccionado durante años de servicio. «¿Qué se le ofrece, señora?». La respuesta llegó en forma de un dedo acusador que se clavó a centímetros de su rostro. «¿Qué es esto? ¿Acaso no sabes que los invitados ya están llegando y las copas del salón principal siguen vacías?». Valentina bajó la mirada, conteniendo las palabras que luchaban por salir de su boca. «Discúlpeme, señora. Ahora mismo me encargo». Pero Camila no había terminado. Se acercó más, su perfume caro invadiendo el espacio personal de la empleada. «Y otra cosa, escúchame bien. Esta noche hay gente muy importante. No quiero que hables con nadie, no quiero que mires a nadie, no quiero que existas más allá de servir y desaparecer. ¿Quedó claro?». «Perfectamente claro, señora», respondió Valentina, su voz apenas un susurro. Camila la estudió por un momento, como si buscara algún indicio de rebeldía, alguna excusa para continuar su ataque. Finalmente, con un gesto despectivo de su mano, la despidió. «Ahora desaparece de mi vista». Mientras Valentina se alejaba hacia la cocina, sus pensamientos volaban hacia su pequeño departamento en las afueras de la ciudad, donde su madre enferma esperaba la medicina que solo su salario podía comprar. Cada humillación, cada palabra hiriente tenía un propósito. Aguantaba porque no tenía otra opción, porque el amor de una hija no conoce límites cuando se trata de salvar a su madre. La cocina era un hervidero de actividad. Cocineros, meseros y ayudantes
se movían con precisión militar, preparando los elaborados platillos que serían servidos esa noche. Lucía, una mujer mayor que había trabajado en la mansión por más de 20 años, se acercó a Valentina con expresión preocupada. «¿Otra vez te regañó la señora?», susurró Lucía mientras ayudaba a Valentina a cargar una nueva bandeja. «Ten paciencia, mijita. Los ricos son así. Creen que el dinero les da derecho a pisotear a los demás». Valentina asintió, pero algo en su mirada había cambiado. «Esta noche, Lucía, esta noche todo va a cambiar». La mujer mayor la miró con curiosidad, pero antes de que pudiera preguntar, la voz estruendosa de don Ricardo Montero resonó desde el salón principal. El patriarca de la familia había hecho su entrada, rodeado de aduladores que reían exageradamente ante cada uno de sus comentarios. Era un hombre corpulento, de cabello plateado y ojos pequeños que evaluaban a cada persona como si calculara cuánto dinero podría sacarle. Valentina tomó su bandeja y se dirigió al salón, navegando entre los invitados como un fantasma. Escuchaba fragmentos de conversaciones sobre negocios millonarios, viajes a lugares exóticos, propiedades que costaban más de lo que ella ganaría en toda su vida, pero nada de eso la perturbaba. Había aprendido a construir una muralla invisible entre ella y aquel mundo de excesos. De pronto, sus ojos se encontraron con los de un joven que destacaba entre la multitud. No era su ropa elegante ni su porte distinguido lo que llamó su atención, sino la forma en que la miraba. No con desprecio ni indiferencia, como todos los demás, sino con algo que parecía genuina curiosidad. Valentina apartó la mirada rápidamente, recordando las palabras de Camila, pero el destino, caprichoso como siempre, tenía otros planes. El joven se acercó a ella con una sonrisa amable. «Disculpe, ¿podría indicarme dónde está el baño?». Valentina sintió el pánico apoderarse de ella. Si Camila la veía hablando con un invitado, las consecuencias serían terribles. «Al fondo del pasillo, a la derecha», respondió rápidamente, intentando alejarse. El joven inclinó la cabeza, estudiándola con interés. «Gracias. Me llamo Daniel, por cierto. Daniel Montero». El apellido golpeó a Valentina como un rayo. Montero, el hijo que vivía en el extranjero, del que todos hablaban pero nadie conocía realmente. El heredero que había rechazado el imperio familiar para perseguir sus propios sueños. Y ahora estaba frente a ella, mirándola como si fuera algo más que una simple empleada. Lo que ninguno de los dos sabía era que ese breve encuentro sería el catalizador de una serie de eventos que sacudirían los cimientos de la familia Montero hasta sus raíces más profundas. Valentina sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Daniel Montero, el hijo pródigo que había abandonado el nido dorado hace más de 10 años, estaba frente a ella con una expresión que no lograba descifrar. Su mente trabajaba a toda velocidad, buscando una salida de aquella situación que podía costarle el empleo. «Con permiso, señor», murmuró ella, intentando alejarse con la bandeja de copas. Pero Daniel dio un paso hacia adelante, bloqueando sutilmente su escape. «Espera, por favor, no quería incomodarte. Es solo que hace años que no vengo a esta casa y todo me parece tan extraño». Valentina mantuvo la mirada baja, consciente de que varios invitados comenzaban a observar la escena con curiosidad. «Señor, con todo respeto, debo continuar con mi trabajo». Daniel pareció entender finalmente la incomodidad de la joven. «Por supuesto, discúlpame», dijo retrocediendo. Pero antes de que Valentina pudiera respirar aliviada, la figura imponente de Camila Montero apareció a su lado como una sombra amenazante. Su rostro, normalmente una máscara de falsa cordialidad, mostraba una furia apenas contenida. «Daniel, querido,
Qué sorpresa verte conversando con el personal de servicio, dijo Camila con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Su mano se posó sobre el brazo de Valentina con una presión que prometía dolor. Espero que nuestra empleada no te haya molestado. Solo le pedí indicaciones, tía Camila, respondió Daniel con un tono que revelaba poca simpatía hacia la mujer. Valentina ha sido muy amable. Camila apretó aún más el brazo de Valentina, sus uñas clavándose a través de la tela del uniforme. Por supuesto, es su trabajo ser amable. Ahora, querida, creo que te necesitan en la cocina. Hay mucho que hacer y poco tiempo para estar charlando. Valentina asintió y se alejó rápidamente, sintiendo la mirada de Daniel clavada en su espalda. En la cocina, Lucía la esperaba con expresión preocupada. Vi todo desde la puerta, mijita. Ten mucho cuidado con la señora Camila. Esa mujer no perdona, y menos cuando se trata de su sobrino. Valentina dejó la bandeja sobre la mesa, sus manos temblando ligeramente. No hice nada malo, Lucía. Solo respondí una pregunta. Lo sé, pero para ella cualquier cosa es excusa, suspiró la mujer mayor. Además, hay algo que debes saber sobre Daniel Montero. Se acercó más, bajando la voz hasta convertirla en un susurro. Hace 10 años, Daniel y su tía tuvieron una pelea terrible. Él descubrió algo sobre ella, algo que la señora Camila quería mantener oculto. Por eso se fue a vivir al extranjero, alejándose de toda la familia. Valentina escuchó con atención, su curiosidad despertando a pesar del miedo. ¿Qué descubrió? Lucía miró nerviosamente hacia la puerta antes de continuar. Nadie lo sabe con certeza, pero desde ese día, la señora Camila odia todo lo que tenga que ver con Daniel, y ahora que él ha vuelto, justo en el cumpleaños de don Ricardo, algo grande está por pasar. Puedo sentirlo en mis huesos. La conversación fue interrumpida por el sonido de una campana. Era la señal de que los invitados debían reunirse en el salón principal para el brindis de cumpleaños. Valentina tomó una nueva bandeja de copas y se dirigió hacia el tumulto de gente elegante que se congregaba alrededor de don Ricardo. El patriarca de los Montero estaba de pie junto a una enorme tarta de varios pisos, su sonrisa de satisfacción visible para todos. A su lado, Camila interpretaba su papel de esposa perfecta, aunque sus ojos buscaban constantemente a Daniel entre la multitud. Valentina se movía entre los invitados, ofreciendo champán y tratando de pasar desapercibida. «Queridos amigos», comenzó don Ricardo con voz potente, «gracias por acompañarme en esta celebración de mis 50 años de vida y 30 de éxitos empresariales». Los aplausos llenaron el salón mientras Valentina servía copas mecánicamente. «Pero esta noche tengo un anuncio especial que hacer». El silencio cayó sobre la multitud como un manto de expectación. Don Ricardo extendió su mano hacia un punto del salón. «Mi sobrino Daniel ha regresado después de muchos años. Hijo, ven aquí». Valentina observó cómo Daniel se abría paso entre los invitados, su expresión seria contrastando con la alegría forzada de su tío. «Daniel», continuó don Ricardo, «esta noche quiero anunciar públicamente que serás mi heredero. Ya es hora de que tomes tu lugar en el Imperio Montero». Un murmullo de sorpresa recorrió el salón. Camila palideció visiblemente, su copa de champán temblando en su mano. La tensión era palpable, tan densa que Valentina podía sentirla oprimir su pecho. «Gracias, tío», respondió Daniel con calma, «pero antes de aceptar, hay algo que debo decir. Algo que debí haber dicho hace 10 años». Camila dio un paso adelante, su voz cortante como un cuchillo. «Daniel, querido, este no es el momento para melodramas del pasado.
Es una celebración. Precisamente por eso, tía, respondió él, mirándola directamente a los ojos. Las celebraciones deben basarse en la verdad, no en mentiras. Valentina, paralizada junto a una columna de mármol, observaba la escena desarrollarse como una espectadora involuntaria de un drama familiar que prometía destapar secretos enterrados durante años. De pronto, la mirada de Daniel se cruzó con la suya a través del salón. En ese breve instante, Valentina vio algo en sus ojos que la desconcertó profundamente. No era casualidad que él hubiera hablado con ella. No era coincidencia que hubiera regresado precisamente esa noche. Y mientras el silencio se extendía por el salón, esperando las palabras que Daniel estaba a punto de pronunciar, Valentina tuvo la certeza de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre, aunque aún no comprendía cómo ni por qué ella estaba conectada con los oscuros secretos de la familia Montero. El silencio en el salón era tan profundo que Valentina podía escuchar el latido de su propio corazón. Todos los ojos estaban fijos en Daniel, quien permanecía de pie junto a su tío con una expresión de determinación inquebrantable. Camila había dado varios pasos hacia adelante, su rostro transformado por una mezcla de pánico y furia que intentaba disimular sin éxito. «Daniel, cariño», intervino don Ricardo con una risa nerviosa, «quizás deberíamos hablar de esto en privado. Mis invitados están aquí para celebrar, no para presenciar asuntos familiares». Pero el joven negó con la cabeza lentamente. «No, tío. Durante demasiados años los secretos de esta familia han permanecido ocultos. Es hora de que la verdad salga a la luz». Camila se adelantó con una sonrisa forzada que parecía una mueca. «Queridos invitados, por favor disculpen a mi sobrino. El pobre ha viajado mucho y claramente está agotado». Sus palabras destilaban veneno disfrazado de preocupación. Quizás debería descansar antes de decir cosas de las que pueda arrepentirse. Daniel la miró con una intensidad que hizo retroceder a varios invitados cercanos. «Arrepentirme, tía. Esa palabra debería significar algo para ti, considerando todo lo que has hecho». La tensión se cortaba con cuchillo mientras los murmullos comenzaban a extenderse entre la elegante concurrencia. Valentina, inmóvil junto a su columna de mármol, observaba todo sin atreverse a respirar. Lucía se había acercado sigilosamente a su lado, tomándola del brazo con fuerza. «Vámonos de aquí, mijita», susurró la mujer mayor. «Esto se va a poner muy feo». Pero Valentina no podía moverse. Algo la mantenía clavada en su lugar, una intuición inexplicable de que lo que estaba por revelarse la concernía directamente. Don Ricardo, visiblemente incómodo, intentó tomar el control de la situación. Muy bien, muy bien. Creo que todos necesitamos un momento para calmarnos. Por favor, disfruten de la música y las bebidas mientras resolvemos este pequeño malentendido familiar». Hizo una señal a la orquesta, que comenzó a tocar torpemente una melodía suave. Pero Daniel no había terminado. Levantó la voz por encima de la música. «Hace 10 años descubrí que mi tía Camila había estado manipulando los negocios de la familia para su propio beneficio. Pero eso no fue lo peor. Los invitados, que habían comenzado a dispersarse, se detuvieron en seco. Descubrí que había estado falsificando documentos, destruyendo evidencias y, lo más grave de todo, había arruinado la vida de una mujer inocente para encubrir sus crímenes». Camila soltó una carcajada que sonó hueca y desesperada. «Esto es ridículo. Daniel siempre ha tenido una imaginación muy activa. Querido, quizás necesitas ayuda profesional». Sus ojos, sin embargo, contaban una historia diferente. Buscaban frenéticamente una salida,
una forma de escapar de la situación que se desmoronaba a su alrededor. Valentina sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando Daniel continuó hablando. La mujer a la que destruiste, tía, era Elena Vargas, una empleada de esta casa que descubrió tus fraudes hace más de 20 años. El nombre golpeó a Valentina como un rayo. Elena Vargas era el nombre de soltera de su madre. Sus piernas comenzaron a temblar mientras la realidad se abría paso en su mente como un torrente imparable. Lucía ahogó un grito a su lado. «Dios mío», murmuró, mirando a Valentina con ojos desorbitados. «Tu madre trabajó aquí antes de que nacieras. Nunca quiso contarte la verdad». Valentina sintió que el mundo giraba a su alrededor. Su madre, la mujer que languidecía enferma en un pequeño departamento, había trabajado en esta misma mansión. Había sido víctima de Camila Montero. Elena Vargas, continuó Daniel, descubrió que Camila estaba desviando fondos de la empresa familiar. Cuando intentó denunciarla, mi querida tía la acusó falsamente de robo. La despidieron sin referencias, la humillaron públicamente y destruyeron cualquier posibilidad de que encontrara un trabajo digno. Y eso no fue todo. Cuando Elena quedó embarazada poco después, Camila se aseguró de que ningún hospital decente la atendiera. El jadeo colectivo de los invitados llenó el salón. Valentina sentía las lágrimas corriendo por sus mejillas sin poder detenerlas. Todo comenzaba a tener sentido ahora. Las enfermedades de su madre, la pobreza constante, el rechazo sistemático cada vez que buscaba ayuda. Todo había sido orquestado por la mujer que ahora la miraba con ojos de serpiente acorralada. Camila había localizado a Valentina entre la multitud. Su mirada se clavó en la joven empleada con un reconocimiento tardío y aterrador. «Tú», siseó, dando pasos hacia ella. «Eres su hija, por eso me resultabas tan familiar». Los invitados se apartaban a su paso como si temieran contagiarse de su furia. Valentina retrocedió instintivamente, chocando contra la columna de mármol. «Todo este tiempo», susurró ella, su voz quebrada por la emoción, «todo este tiempo humillándome, maltratándome, sin saber quién era yo». «Pero Camila lo sabía», intervino Daniel, acercándose para interponerse entre ambas mujeres. «Contrató a Valentina deliberadamente. La ha estado vigilando durante 3 años, asegurándose de que nunca pudiera escapar de su control». Don Ricardo, que había permanecido en silencio procesando las revelaciones, finalmente habló. «Camila, ¿es esto cierto?». Su voz era apenas un susurro, la de un hombre cuyo mundo se derrumbaba. Ella giró hacia su esposo, su máscara de compostura finalmente destruida. «Esa mujer, Elena, iba a arruinarnos. Hice lo que tenía que hacer para proteger a esta familia». El silencio que siguió fue absoluto. Valentina miraba a la mujer que había destruido la vida de su madre, que la había humillado sistemáticamente durante años, y sintió que algo dentro de ella se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. Ya no era solo una empleada invisible, era la hija de una víctima que finalmente tendría justicia. La confesión de Camila flotaba en el aire como un veneno que se esparcía lentamente por el salón. Los invitados intercambiaban miradas de incredulidad, algunos sacando sus teléfonos para grabar el espectáculo que se desarrollaba ante sus ojos. Don Ricardo había retrocedido varios pasos, como si la distancia física pudiera separarlo de la verdad que acababa de escuchar. Camila, consciente de que había cometido un error fatal al admitir su culpa, intentó recuperar el control. «Estás tergiversando todo, Daniel. Esa mujer era una ladrona. Solo protegí los intereses de la familia». Pero su voz había perdido la autoridad de antes. Ahora sonaba desesperada y hueca. Valentina sentía que las piernas apenas la sostenían. Lucía permanecía a su lado,
sujetándola con firmeza mientras lágrimas silenciosas corrían por el rostro de ambas. 3 años, pensaba Valentina. 3 años soportando humillaciones de la mujer que había destruido a mi madre, y todo este tiempo ella lo sabía. Daniel sacó un sobre de su chaqueta y lo sostuvo en alto para que todos pudieran verlo. Aquí tengo documentos que prueban todo lo que he dicho. Registros bancarios falsificados, testimonios de empleados que fueron silenciados con amenazas, y lo más importante, una grabación donde mi querida tía admite haber fabricado las pruebas contra Elena Vargas. El color abandonó completamente el rostro de Camila. «Eso es imposible», balbuceó. «Yo destruí todas las evidencias». «Exactamente», sonrió Daniel sin alegría. «Admites que había evidencias que destruir, pero no contabas con que el antiguo contador de la familia, Gerardo Mendoza, guardara copias de todo antes de que lo obligaras a renunciar». Don Ricardo finalmente encontró su voz. «Daniel, ¿por qué nunca me dijiste nada de esto? ¿Por qué esperaste 10 años? ¿Por qué necesitaba pruebas irrefutables, tío? ¿Y por qué quería asegurarme de que Valentina estuviera aquí para escuchar la verdad? Ella merece saber qué le hicieron a su madre». Valentina dio un paso adelante, su voz temblando pero firme. «Mi madre enfermó hace años. Los doctores nunca pudieron explicar exactamente qué le pasaba. Siempre pensamos que era mala suerte, que el destino había sido cruel con nosotras». Se volvió hacia Camila, sus ojos ardiendo con una furia contenida durante toda una vida. «Pero no fue el destino, ¿verdad? Fuiste tú». Camila retrocedió tropezando con su propio vestido. «No sé de qué hablas. Yo no tuve nada que ver con la enfermedad de tu madre», pero su negación sonaba vacía, desesperada. Daniel intervino nuevamente. Después de que Elena fue despedida, Camila se aseguró de que ningún hospital la atendiera correctamente. Sobornó médicos, falsificó expedientes. Cuando Elena comenzó a mostrar síntomas de una enfermedad misteriosa, ningún doctor quiso investigar a fondo. Un murmullo de horror recorrió el salón. Varios invitados comenzaron a retirarse discretamente, incómodos ante la magnitud de las revelaciones. Otros permanecían fascinados, incapaces de apartar la mirada del drama que se desarrollaba. Valentina sintió que algo se rompía dentro de ella, pero no era debilidad. Era la cáscara de sumisión y miedo que había construido durante años para sobrevivir. En su lugar, emergía una fuerza que desconocía poseer. «Todos estos años», dijo con voz clara que resonó en el silencio del salón, «me trataste como basura. Me humillaste, me insultaste, me hiciste sentir que no valía nada. Y todo porque temías que algún día descubriera la verdad». Camila intentó una última defensa. «Eres solo una empleada. Nadie te va a creer. Tu palabra no vale nada contra la mía». Pero don Ricardo dio un paso adelante, su expresión transformada por la vergüenza y el horror. «Basta, Camila, ya basta». Por primera vez en 30 años de matrimonio, su voz contenía algo que nunca antes había mostrado hacia su esposa: desprecio. Los guardias de seguridad de la mansión se habían acercado, inseguros de cómo proceder. Uno de ellos, un hombre mayor que había conocido a Elena Vargas años atrás, miraba a Valentina con ojos llenos de reconocimiento y remordimiento. «La policía está en camino, señor Montero», informó en voz baja. Camila giró hacia su esposo con expresión de pánico. «Ricardo, no puedes hacer esto. Soy tu esposa. Todo lo que hice fue por nosotros, por nuestro imperio». Pero don Ricardo negó con la cabeza lentamente. «No, Camila, todo lo que hiciste fue por ti misma. Yo solo fui demasiado ciego para verlo». Daniel se acercó a Valentina, su expresión suavizándose. «Sé que esto es mucho para procesar», dijo gentilmente,
pero quiero que sepas que mi intención siempre fue hacer justicia. Encontré información sobre tu madre hace 2 años, cuando comencé a investigar los crímenes de Camila. Por eso volví. Valentina lo miró, las lágrimas aún corriendo por sus mejillas. ¿Por qué te importa? No me conoces. Daniel sonrió tristemente. Porque yo también fui víctima de Camila. Cuando tenía 10 años, ella manipuló a mi padre para que me enviara a un internado en el extranjero. Quería alejarme de la familia para tener control total sobre los negocios. Pero cometió un error. Me subestimó. Las sirenas de la policía comenzaron a escucharse en la distancia. Camila, acorralada como un animal salvaje, buscaba desesperadamente una salida. Sus ojos se posaron en Valentina con un odio puro y destilado. Esto no ha terminado, siseó. Crees que has ganado, pero no tienes idea de lo que soy capaz. Valentina sostuvo su mirada sin pestañear. Ya no te tengo miedo, respondió con una calma que sorprendió incluso a ella misma. Nunca más. En ese momento, mientras las luces de las patrullas iluminaban los ventanales de la mansión, Valentina comprendió que aquella noche marcaba no solo el fin de un capítulo oscuro, sino el comienzo de una nueva vida donde ya no sería invisible. Los oficiales de policía entraron al salón con una eficiencia que contrastaba con el caos emocional que reinaba entre los presentes. Al frente venía el inspector Raúl Mendoza, un hombre de rostro severo y ojos penetrantes que parecían haber visto demasiado en sus 30 años de servicio. Detrás de él, 4 agentes se posicionaron estratégicamente, bloqueando cualquier posible ruta de escape. Camila Montero de Sandoval, dijo el inspector con voz firme, queda usted detenida por los cargos de fraude, falsificación de documentos, soborno a funcionarios públicos y conspiración para causar daño físico. Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga podrá ser usado en su contra. Camila retrocedió, su espalda chocando contra la mesa donde reposaba la enorme tarta de cumpleaños. «Esto es un error», gritó con voz histérica. «Ricardo, haz algo. Llama a nuestros abogados». Pero don Ricardo permanecía inmóvil, su rostro una máscara de derrota y vergüenza. No levantó un dedo para ayudar a su esposa mientras los oficiales la esposaban. Los invitados observaban la escena con una mezcla de horror y fascinación mórbida. Algunos filmaban con sus teléfonos, conscientes de que estaban presenciando la caída de una de las mujeres más poderosas de la alta sociedad. Valentina permanecía junto a Lucía, procesando todo lo que había ocurrido en apenas 1 hora. Su vida entera había dado un vuelco completo. Antes de que los oficiales pudieran sacar a Camila del salón, ella se volvió hacia Valentina con una mirada que destilaba veneno puro. ¿Crees que esto cambia algo? Escupió las palabras como dagas. Sigue siendo nadie. Una empleada insignificante. El dinero siempre gana, y cuando salga de esto, me aseguraré de destruirte como destruí a tu madre. Valentina sintió la rabia hervir en su interior, pero antes de que pudiera responder, Daniel se interpuso. Ya no puedes hacerle daño a nadie, Camila. Tu reinado de terror ha terminado. Los oficiales finalmente la sacaron del salón, sus gritos de protesta desvaneciéndose en la distancia. El inspector Mendoza se acercó a Valentina con expresión solemne. Señorita Vargas, necesitaremos su testimonio, pero antes, hay algo que debe saber. Hizo una pausa, como si buscara las palabras correctas. Su madre presentó una denuncia hace muchos años, pero fue desestimada por falta de pruebas. El caso nunca se cerró oficialmente. Valentina lo miró con ojos desorbitados. Mi madre nunca me contó nada de eso. Probablemente quería protegerla, intervino Daniel. Elena sabía que Camila era peligrosa.
Si usted hubiera crecido conociendo la verdad, habría sido un blanco fácil para la venganza. Don Ricardo finalmente se movió, acercándose al grupo con pasos vacilantes. Parecía haber envejecido 10 años en cuestión de minutos. Su porte orgulloso se había desmoronado, revelando a un hombre quebrado por las revelaciones de esa noche. «Valentina», comenzó con voz temblorosa, «no tengo palabras para expresar cuánto lo siento. No tenía idea de lo que Camila había hecho. Valentina lo estudió con frialdad. Usted sabía que mi madre trabajó aquí, sabía que fue despedida bajo acusaciones de robo, y nunca se preguntó si era cierto». Don Ricardo bajó la mirada, incapaz de sostener la acusación en los ojos de la joven. Debía haber investigado, debía haber cuestionado, pero Camila era mi esposa, y yo confiaba ciegamente en ella. Lucía, que había permanecido en silencio, finalmente habló. «Todos sabíamos que algo estaba mal», dijo con voz cargada de culpa. «Los empleados antiguos recordamos a Elena. Era una mujer buena, trabajadora, honesta. Cuando la acusaron de robo, ninguno lo creímos, pero teníamos miedo. Camila nos amenazó a todos con despedirnos si hablábamos». Daniela sintió gravemente. El miedo es el arma favorita de las personas como Camila, pero el miedo pierde su poder cuando la verdad sale a la luz. Se volvió hacia Valentina. «Hay algo más que debes saber. Tu madre no fue la única víctima. He documentado al menos otros 5 casos de empleados que fueron destruidos por Camila a lo largo de los años». Valentina procesaba cada revelación como golpes sucesivos que la dejaban sin aliento. Toda su vida había sido moldeada por las acciones de una mujer cruel que había decidido, hace más de 2 décadas, que su madre no merecía una vida digna, y ella, sin saberlo, había terminado trabajando para su verdugo. El inspector Mendoza interrumpió sus pensamientos. «Señorita Vargas, con las pruebas que el señor Daniel ha recopilado, más su testimonio y el de otros empleados, tenemos un caso sólido. Pero necesitamos actuar rápido. Camila tiene recursos y conexiones. Intentará usar todo su poder para escapar de la justicia». Valentina enderezó la espalda, sintiendo una determinación que nunca antes había experimentado. «Haré lo que sea necesario», dijo con voz firme, «por mi madre y por todas las personas a las que esa mujer destruyó». Daniel la miró con admiración visible. «Sabía que dirías eso. Desde el momento en que te vi esta noche, supe que tenías la fuerza de tu madre». Antes de que Valentina pudiera responder, su teléfono vibró en el bolsillo de su uniforme. Era un mensaje de la vecina que cuidaba a su madre mientras ella trabajaba. El texto era breve pero alarmante. «Tu madre ha empeorado. Ven rápido al hospital». El mundo de Valentina, que apenas comenzaba a reconstruirse, amenazaba con derrumbarse nuevamente. «Tengo que irme», dijo con urgencia. «Mi madre está en el hospital». Daniel no dudó ni un segundo. «Vamos, te llevo». Su tono no admitía discusión. Mientras corrían hacia la salida, Valentina rezaba en silencio para que no fuera demasiado tarde, para que su madre pudiera escuchar que finalmente, después de tantos años de sufrimiento silencioso, la verdad había salido a la luz y la justicia estaba en camino. El auto de Daniel atravesaba las calles de la ciudad a una velocidad que desafiaba los límites legales. Valentina miraba por la ventana sin ver realmente nada, su mente dividida entre las revelaciones de la noche y el terror de perder a su madre antes de poder contarle que la verdad finalmente había salido a la luz. Las luces de la ciudad se desdibujaban en manchas de colores mientras las lágrimas nublaban su visión. «Llegaremos pronto», dijo Daniel, su voz intentando transmitir una calma que claramente no sentía. «El hospital está a solo 10 minutos». Valentina asintió mecánicamente, incapaz de articular palabras. Su mano apretaba el teléfono con tanta fuerza
que los nudillos se habían vuelto blancos. Durante el trayecto, fragmentos de su vida pasaban por su mente como fotografías desordenadas. Recordaba a su madre trabajando 3 empleos para poder alimentarla, las noches en que Elena se quedaba despierta tosiendo sin parar, las visitas a médicos que nunca encontraban respuestas. Ahora todo tenía sentido. La enfermedad misteriosa de su madre no era obra del destino, sino de la crueldad humana. El auto se detuvo frente a la entrada de emergencias del Hospital General. Valentina saltó del vehículo antes de que las ruedas dejaran de girar, corriendo hacia las puertas automáticas que se abrieron demasiado lento para su desesperación. Daniel la siguió de cerca, su presencia una ancla silenciosa en medio del caos emocional. En la recepción, una enfermera de rostro cansado levantó la vista de su computadora. «Busco a Elena Vargas», jadeó Valentina. «Me dijeron que empeoró». La enfermera tecleó rápidamente y su expresión se suavizó con esa compasión profesional que solo quienes trabajan rodeados de muerte pueden desarrollar. Habitación 412. El doctor la está esperando. Valentina corrió por los pasillos blancos e impersonales, esquivando camillas y personal médico. El olor a desinfectante invadía sus fosas nasales, mezclándose con el miedo que atenazaba su garganta. Al llegar a la habitación se detuvo en seco. A través del cristal podía ver a su madre, pequeña y frágil en la cama de hospital, conectada a máquinas que emitían pitidos constantes. El doctor Herrera, un hombre de cabello canoso y expresión grave, salió de la habitación al verla. «Señorita Vargas», dijo con voz suave, «su madre sufrió un colapso esta noche. Sus órganos están fallando. Hemos hecho todo lo posible, pero debo ser honesto con usted». Valentina sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. «¿Cuánto tiempo?», preguntó con un hilo de voz. El doctor suspiró profundamente. «Horas, quizás un día. Lo siento mucho». Las lágrimas que Valentina había contenido finalmente se desbordaron. Daniel, que había llegado silenciosamente a su lado, la sostuvo cuando sus piernas amenazaron con ceder. «Necesito verla», sollozó. «Necesito decirle tantas cosas». «Por supuesto», asintió el doctor. «Está consciente, aunque débil. Tómese el tiempo que necesite». Valentina entró a la habitación con pasos temblorosos. El pitido constante del monitor cardíaco marcaba un ritmo que parecía burlarse de la fragilidad de la vida. Elena Vargas, con apenas 50 años pero aparentando muchos más, abrió los ojos al escuchar acercarse a su hija. «Mi niña», susurró con voz rasposa, extendiendo una mano temblorosa. Valentina la tomó entre las suyas, sintiendo la frialdad de su piel, tan diferente de la calidez que recordaba de su infancia. «Mamá, estoy aquí. Ya todo va a estar bien». Elena sonrió débilmente, esa sonrisa que había iluminado los días más oscuros de Valentina durante toda su vida. «No me queda mucho tiempo, hijita», dijo Elena con una lucidez sorprendente. «Pero antes de irme, hay cosas que debo contarte, cosas que debí decirte hace años». Valentina negó con la cabeza, las lágrimas corriendo libremente. «Ya lo sé, mamá. Sé todo sobre los Montero, sobre Camila, sobre lo que te hicieron». Los ojos de Elena se abrieron con sorpresa. «¿Cómo?», logró preguntar. «Esta noche», respondió Valentina. «Todo salió a la luz. Camila está arrestada. Van a pagar por lo que te hicieron». Un sollozo escapó del pecho de Elena, pero no era de dolor, sino de alivio. Después de tantos años, susurró, «Pensé que moriría llevándome ese secreto a la tumba». «¿Por qué nunca me dijiste nada?», preguntó Valentina, su voz cargada de dolor y confusión. Elena cerró los ojos por un momento, reuniendo fuerzas. «Quería protegerte. Camila me amenazó directamente.
Dijo que si alguna vez hablaba, si alguna vez intentaba buscar justicia, te haría daño a ti. Una madre haría cualquier cosa por proteger a su hija, incluso vivir en silencio. Valentina apretó la mano de su madre con más fuerza. Ya no tienes que protegerme, mamá. Ahora yo voy a protegerte a ti. Voy a asegurarme de que paguen por cada día de sufrimiento que te causaron. Elena sonrió, una paz extraña iluminando su rostro demacrado. Mi valiente niña. Siempre supe que tenías fuego en el alma, igual que yo antes de que me lo apagaran. La puerta se abrió suavemente y Daniel entró con cautela. Disculpen la intromisión, dijo en voz baja. Elena lo miró con curiosidad, y algo parecido al reconocimiento cruzó sus ojos cansados. Tú eres el sobrino de Ricardo, afirmó más que preguntó. ¿Te pareces a tu padre? Daniel asintió, acercándose con respeto. Señora Vargas, quiero que sepa que haré todo lo que esté en mi poder para que se haga justicia. Camila no escapará esta vez. Elena extendió su otra mano hacia él. Gracias, joven, pero la mejor justicia que puedo recibir es saber que mi hija estará bien. Su mirada se posó en Valentina con un amor infinito. Prométeme que vivirás, mijita, que no dejarás que el odio te consuma como me consumió a mí. Valentina sostuvo la mirada de su madre, sintiendo el peso de aquella promesa que se le pedía. El odio había sido su compañero silencioso durante años, alimentándose de cada humillación, cada insulto, cada momento en que Camila la había tratado como menos que humana. Ahora, con la verdad expuesta y su madre desvaneciéndose frente a sus ojos, entendía que Elena le pedía algo mucho más difícil que venganza. Le pedía libertad. Te lo prometo, mamá, susurró Valentina, su voz quebrándose. Viviré por las dos. Elena sonrió, y por un instante, Valentina pudo ver a la mujer joven y llena de esperanza que había sido antes de que Camila destruyera su mundo. Esa es mi niña, dijo Elena débilmente. Ahora, hay algo más que debes saber. Algo que nunca le conté a nadie. Valentina se inclinó más cerca, notando cómo la respiración de su madre se volvía más trabajosa con cada palabra. Daniel se había apartado discretamente hacia la ventana, dándoles privacidad mientras permanecía cerca por si lo necesitaban. Cuando trabajaba en la mansión Montero, comenzó Elena, su voz apenas un susurro. Descubrí algo más que los fraudes de Camila. Encontré documentos que probaban que ella había falsificado su identidad completamente. Camila Sandoval no existe. Su verdadero nombre es Carmen Villanueva y huyó de otro país después de estar involucrada en la muerte de una anciana adinerada. Valentina sintió que el aire abandonaba sus pulmones. ¿Estás diciendo que Camila es una asesina? Elena asintió lentamente, el esfuerzo de hablar visiblemente agotándola. Nunca pude probarlo. Ella destruyó todos los documentos que encontré, pero guardé una copia, escondida donde nadie pudiera encontrarla. Una póliza de seguro que nunca me atreví a usar porque temía por tu vida. ¿Dónde, mamá? ¿Dónde está esa copia? Elena cerró los ojos, reuniendo las últimas reservas de su fuerza. En nuestra antigua casa, la que tuvimos que abandonar cuando perdí todo. Hay una caja enterrada bajo el rosal del jardín trasero. Dentro encontrarás todo. Documentos, fotografías, incluso una grabación que logré hacer sin que ella lo supiera. Daniel, que había escuchado las últimas palabras, se acercó con expresión grave. Señora Vargas, esa evidencia podría ser crucial. Si Camila realmente tiene un pasado criminal en otro país, podríamos asegurar que nunca salga de prisión. Elena lo miró con ojos que ya comenzaban a nublarse. Prométanme que la usarán con sabiduría. No quiero más violencia, no quiero más dolor.
Solo quiero justicia. Te lo prometemos, respondió Daniel solemnemente. Valentina no podía hablar, las lágrimas ahogando cualquier palabra que intentara pronunciar. Observaba cómo la vida se escapaba lentamente del cuerpo de su madre, impotente ante la realidad de la muerte. Las horas siguientes transcurrieron en una nebulosa de dolor y despedidas. Elena habló de recuerdos felices, de los días en que Valentina era pequeña y el mundo aún no las había golpeado con toda su crueldad. Contó historias que Valentina nunca había escuchado, sobre su padre, un hombre bueno que había muerto en un accidente de trabajo cuando ella era apenas un bebé. Reveló sueños que había guardado en secreto, esperanzas que Camila había aplastado pero que nunca murieron completamente. Cuando el amanecer comenzó a filtrar su luz pálida por la ventana del hospital, Elena tomó la mano de su hija por última vez. «Estoy orgullosa de ti, mijita», susurró con los últimos vestigios de su voz, más de lo que las palabras pueden expresar. «Ahora vuela, vuela alto y libre». El monitor cardíaco emitió un pitido prolongado que perforó el silencio de la habitación. Valentina gritó, llamando a las enfermeras, suplicando por un milagro que no llegó. El equipo médico entró corriendo, pero Elena Vargas ya se había ido, liberada finalmente del sufrimiento que había cargado durante más de 2 décadas. Daniel sostuvo a Valentina mientras ella se derrumbaba, sus sollozos resonando en los pasillos estériles del hospital. El dolor era tan intenso que parecía físico, como si le arrancaran partes del alma con cada respiración. Pero incluso en medio de la agonía, las últimas palabras de su madre resonaban en su mente. «Vuela alto y libre». Las horas siguientes fueron un borrón de trámites y papeleos que Valentina apenas recordaría después. Daniel se encargó de todo, hablando con médicos y administradores mientras ella permanecía sentada en la sala de espera, mirando el vacío. Lucía llegó en algún momento, abrazándola y llorando con ella, murmurando palabras de consuelo que apenas penetraban la niebla de dolor. Cuando finalmente salieron del hospital, el sol de la mañana brillaba con una intensidad que parecía burlarse de su pérdida. Valentina se detuvo en la acera, respirando el aire fresco, como si acabara de emerger de las profundidades del océano. «¿Qué quieres hacer ahora?», preguntó Daniel suavemente, dándole espacio pero permaneciendo cerca. Valentina lo miró, sus ojos enrojecidos pero con una determinación que no había estado allí antes. «Quiero ir a la antigua casa de mi madre. Quiero encontrar esa caja». Daniel asintió sin dudarlo. «Entonces vamos. Pero antes, hay algo que debes saber. Mientras estabas con tu madre, recibí una llamada del inspector Mendoza. Camila intentó escapar durante su traslado. Logró sobornar a un guardia, pero la capturaron antes de que llegara lejos». Valentina sintió una oleada de rabia mezclada con satisfacción amarga. «Bien, que sienta lo que es estar atrapada, sin escape, sin esperanza. Exactamente como hizo sentir a mi madre durante 20 años. Mientras caminaban hacia el auto de Daniel, Valentina supo que el camino hacia la justicia apenas comenzaba. Pero ahora, armada con la verdad y las últimas revelaciones de su madre, tenía las herramientas para asegurar que Camila pagara por cada uno de sus crímenes. Y más importante aún, tenía la promesa que le había hecho a Elena. Viviría. No solo sobreviviría, sino que viviría plenamente, honrando la memoria de la mujer que lo había sacrificado todo por protegerla. El auto de Daniel se detuvo frente a una pequeña casa abandonada en las afueras de la ciudad. La pintura descascarada y las ventanas rotas contaban la historia de años de abandono. Pero para Valentina, cada grieta en las paredes era un recordatorio de los días felices que había vivido allí con su madre antes de que todo se derrumbara. «Aquí es», susurró Valentina, su voz cargada de nostalgia y dolor.
Vivimos aquí hasta que cumplí 6 años. Después de que mamá perdió su trabajo en la mansión Montero, no pudimos pagar la hipoteca. Nos echaron a la calle con lo puesto. Daniel apagó el motor y la miró con compasión. Lo siento mucho, Valentina. Nadie debería pasar por algo así. Bajaron del auto y caminaron hacia la entrada trasera de la propiedad. El jardín, que alguna vez había sido el orgullo de Elena, ahora era un mar de maleza y plantas secas, pero en una esquina, milagrosamente, un rosal silvestre había sobrevivido, sus flores rojas brillando como gotas de sangre entre el abandono. Valentina se arrodilló junto al rosal, ignorando las espinas que arañaban sus manos mientras comenzaba a cavar. Daniel se unió a ella, usando una pequeña pala que había traído del maletero. El sol de la mañana calentaba sus espaldas mientras trabajaban en silencio, cada palada de tierra acercándolos más a la verdad enterrada. Después de 20 minutos de excavación, la pala de Daniel golpeó algo sólido. «Aquí hay algo», dijo con urgencia, limpiando la tierra con las manos. Emergió una caja metálica oxidada del tamaño de una caja de zapatos, sellada con cinta adhesiva que el tiempo había vuelto quebradiza. Valentina tomó la caja con manos temblorosas. Era más pesada de lo que esperaba, cargada no solo con documentos, sino con décadas de secretos y sufrimiento. Por un momento, dudó en abrirla, temiendo lo que podría encontrar dentro. Pero la imagen de su madre en la cama del hospital, pidiéndole que buscara justicia, le dio el valor necesario. Dentro de la caja encontraron exactamente lo que Elena había prometido. Había docenas de documentos amarillentos por el tiempo, registros bancarios que mostraban transferencias fraudulentas, contratos falsificados con firmas imitadas y, lo más impactante, un pasaporte a nombre de Carmen Villanueva con la fotografía inconfundible de Camila. «Dios mío», murmuró Daniel, examinando los papeles. «Tu madre tenía razón. Camila ha estado viviendo bajo una identidad falsa durante más de 25 años. Pero había más. En el fondo de la caja, envuelto en plástico protector, había un pequeño casete de audio junto con recortes de periódicos de otro país. Valentina tomó uno de los recortes, traduciendo mentalmente del portugués. El titular gritaba: «Buscan a sospechosa en muerte de empresaria». El artículo describía cómo una empleada doméstica llamada Carmen Villanueva había desaparecido después de que su empleadora, una anciana adinerada, muriera en circunstancias sospechosas. La herencia de la mujer había sido vaciada días antes de su muerte. «Es el mismo patrón», dijo Valentina con voz helada. «Se gana la confianza de familias ricas, los manipula, roba sus fortunas, y cuando alguien descubre la verdad, los destruye o los mata». Daniel asintió gravemente. «Con esto, podemos asegurar que Camila nunca vuelva a lastimar a nadie». Regresaron al auto con la caja de evidencias, dirigiéndose directamente a la estación de policía donde el inspector Mendoza los esperaba. Durante el trayecto, Valentina no podía dejar de pensar en todas las víctimas de Camila, las conocidas y las que probablemente nunca se descubrirían. Su madre había sido solo una en una larga lista de vidas destruidas por la ambición desmedida de una mujer sin escrúpulos. El inspector Mendoza los recibió con expresión grave, pero esperanzada. Cuando vio el contenido de la caja, sus ojos se iluminaron con la satisfacción de un cazador que finalmente atrapa a su presa. «Esto es exactamente lo que necesitábamos», dijo mientras examinaba los documentos. «Con esta evidencia, más los testimonios que hemos recopilado, Camila enfrentará cargos no solo aquí, sino también a nivel internacional». Valentina sintió un alivio que no sabía que necesitaba. «¿Qué pasará ahora?», preguntó. El inspector se reclinó en su silla, organizando sus pensamientos.
Primero, contactaremos a las autoridades del país donde ocurrió el primer crimen. Si confirman la identidad de Carmen Villanueva y los cargos pendientes allá, podríamos estar hablando de cadena perpetua. Daniel intervino. ¿Y qué hay de don Ricardo? Él realmente no sabía nada de todo esto. El inspector suspiró. Eso es más complicado. Don Ricardo ha cooperado plenamente con la investigación. Parece genuinamente devastado por las revelaciones. Sin embargo, su negligencia permitió que Camila operara libremente durante décadas. Habrá consecuencias legales, aunque menores. Antes de que pudieran continuar, un oficial entró apresuradamente. Inspector, tenemos un problema. Camila está exigiendo hablar con alguien. Dice que tiene información sobre otros crímenes y que solo hablará con la hija de Elena Vargas. Valentina sintió que su corazón se detenía. Todos los ojos en la habitación se volvieron hacia ella. ¿Por qué querría hablar conmigo?, preguntó, aunque en el fondo ya sospechaba la respuesta. Camila era una manipuladora experta. Incluso acorralada, buscaba formas de sembrar caos. El inspector negó con la cabeza. No tiene que hacerlo. Es claramente una táctica para desestabilizarla. Pero Valentina ya había tomado una decisión. La frialdad que sentía en su interior había reemplazado al miedo que alguna vez Camila le inspiraba. «Quiero verla», dijo con firmeza. «Necesito mirarla a los ojos y que sepa que perdió». Daniel tomó su mano con preocupación. «¿Estás segura? No tienes nada que probarle a esa mujer». Valentina lo miró con una determinación que habría hecho orgullosa a su madre. «No es por ella, Daniel. Es por mí. Es por mi madre. Necesito cerrar este capítulo para poder comenzar a sanar». El inspector asintió lentamente, reconociendo la fortaleza en los ojos de la joven. «Muy bien, pero estaré observando todo. Si en algún momento quiere salir, solo tiene que decirlo». Valentina respiró profundamente, preparándose para enfrentar al monstruo que había destruido su familia. La sala de interrogatorios era un cubo de paredes grises y luz fluorescente que zumbaba incesantemente. Valentina entró con paso firme, aunque su corazón latía tan fuerte que temía que pudiera escucharse en el silencio opresivo de aquel lugar. Detrás del cristal de doble vista, sabía que Daniel y el inspector Mendoza observaban cada movimiento, listos para intervenir si las cosas se complicaban. Camila estaba sentada en una silla metálica, sus muñecas esposadas a la mesa frente a ella. Su apariencia había cambiado drásticamente desde la noche de la fiesta. El maquillaje impecable había desaparecido, revelando las líneas de expresión que siempre ocultaba con tanto esmero. Su cabello, normalmente perfecto, caía desordenado sobre sus hombros, pero sus ojos, esos ojos fríos y calculadores, permanecían intactos. «Vaya, vaya», ronroneó Camila cuando Valentina se sentó frente a ella. «La hija de Elena Vargas finalmente muestra sus garras. Debo admitir que me sorprendiste. Nunca pensé que esa mujer patética hubiera criado a alguien con agallas». Valentina mantuvo su expresión neutral, negándose a darle la satisfacción de ver su dolor. «¿Querías verme? Aquí estoy». Camila se inclinó hacia adelante tanto como las esposas se lo permitían. «Siempre supe quién eras», susurró con una sonrisa malévola. «Desde el primer día que entraste a trabajar en mi casa, pensaste que era coincidencia que te contrataran tan fácilmente. Por favor, yo lo arreglé todo». Valentina sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no permitió que su rostro lo reflejara. «¿Por qué? ¿Por qué querrías tenerme cerca si sabías quién era mi madre?». Los ojos de Camila brillaron con algo que parecía diversión enfermiza. «Porque quería vigilarte, querida. Quería asegurarme de que Elena no te hubiera contado nada. Y también, debo admitirlo, disfrutaba verte sufrir. Cada vez que te humillaba,
Pensaba en tu madre y en cómo me desafió hace años. La confesión era escalofriante en su franqueza, pero Valentina mantuvo la compostura. Encontramos la caja, dijo con calma. Los documentos, el pasaporte de Carmen Villanueva, los recortes de periódicos sobre la anciana que murió en Brasil. Todo. Por primera vez, algo parecido al miedo cruzó el rostro de Camila. Esa perra guardó copias, siseó entre dientes. Pensé que había destruido todo. Mi madre era más inteligente de lo que jamás le diste crédito, respondió Valentina con una satisfacción que no intentó ocultar. Y ahora, gracias a ella, pasarás el resto de tu vida en prisión, aquí y probablemente también en Brasil cuando te extraditen. Camila recuperó su compostura, aunque sus manos esposadas temblaban ligeramente. No sabes con quién estás tratando, niña. Tengo contactos, recursos que ni siquiera imaginas. Valentina negó con la cabeza lentamente. Tus contactos te abandonaron en el momento que se hicieron públicas las acusaciones. Nadie quiere asociarse con una asesina internacional. Tus cuentas están congeladas, tus propiedades embargadas. No te queda nada, Camila. O debería decir Carmen. El nombre real golpeó a Camila como una bofetada. Su máscara de control se agrietó, revelando la desesperación que hervía debajo. «Cállate», gritó tirando de las esposas con furia. «No tienes derecho a juzgarme». Tu madre era una entrometida que no sabía cuál era su lugar. Hice lo que tenía que hacer para proteger lo que era mío. Nada de eso era tuyo, respondió Valentina con voz firme. Te infiltraste en la familia Montero con mentiras, manipulaste a don Ricardo, robaste millones a lo largo de los años, y cuando alguien amenazaba con exponer la verdad, los destruías sin piedad. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras penetrara. Pero se acabó, Camila. Tu reinado de terror terminó. Camila la miró con un odio tan puro que parecía tangible. Tu madre murió sabiendo que había ganado, ¿verdad? Eso es lo que te reconforta. Pero déjame decirte algo, querida. Elena sufrió cada día de los últimos 20 años por mi causa. La destruí completamente antes de que la enfermedad terminara el trabajo. Gané yo. Valentina se levantó lentamente, mirando a Camila desde arriba. Te equivocas, dijo con una calma que sorprendió incluso a ella misma. Mi madre murió en paz, rodeada de amor, sabiendo que la verdad finalmente saldría a la luz. Tú morirás sola, odiada, olvidada. Esa es la diferencia entre ustedes dos. Antes de que Camila pudiera responder, Valentina se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir, girándose una última vez. Y quiero que sepas algo más, añadió. Voy a dedicar mi vida a ayudar a personas como mi madre, víctimas de personas como tú. Cada vida que ayude a reconstruir será un monumento a la memoria de Elena Vargas. Mientras tú te pudres en una celda, su legado vivirá a través de mí. Salió de la sala sin mirar atrás, ignorando los gritos de rabia que Camila profería detrás de ella. En el pasillo, Daniel la esperaba con expresión preocupada que se transformó en alivio al verla. ¿Estás bien?, preguntó tomando sus manos. Valentina respiró profundamente, sintiendo como si un peso enorme se hubiera levantado de sus hombros. Estoy mejor de lo que he estado en años, respondió con sinceridad. Ya terminé con ella. Ya no tiene poder sobre mí. El inspector Mendoza se acercó con una sonrisa de admiración. Eso fue impresionante, señorita Vargas. Tenía mis dudas sobre esta reunión, pero claramente usted sabía exactamente lo que hacía. Mientras caminaban hacia la salida de la estación de policía, Valentina sintió los rayos del sol acariciar su rostro. Era un nuevo día, el primero del resto de su vida. Su madre se había ido, pero su sacrificio no había sido en vano. La justicia, aunque tardía,
Finalmente había llegado, y ahora, libre del miedo y el resentimiento que la habían encadenado durante tanto tiempo, Valentina podía finalmente comenzar a vivir la vida que Elena siempre había soñado para ella. Una vida de libertad, propósito y esperanza. 6 meses habían transcurrido desde aquella noche fatídica en la mansión Montero. El otoño había dado paso al invierno y ahora la primavera comenzaba a despertar con sus promesas de renovación. Valentina estaba de pie frente al edificio que albergaría la Fundación Elena Vargas, un centro dedicado a ayudar a víctimas de abuso laboral y fraude. Las letras doradas brillaban bajo el sol de la mañana, un testimonio permanente al legado de su madre. Daniel se acercó por detrás, colocando suavemente una mano en su hombro. «Está hermoso», dijo con admiración genuina. «Tu madre estaría muy orgullosa». Valentina sonrió, sintiendo la calidez de las lágrimas que ya no dolían como antes. «Lo sé. Puedo sentirla aquí, de alguna manera, guiándome todavía». La inauguración oficial sería esa tarde, pero Valentina había querido un momento a solas con el lugar antes de que llegaran los invitados. Caminó por los pasillos recién pintados, observando las oficinas equipadas con todo lo necesario para brindar asesoría legal, apoyo psicológico y recursos para quienes habían sido víctimas de personas como Camila. La financiación había venido de una fuente inesperada. Don Ricardo, devastado por las revelaciones sobre su esposa y consumido por la culpa de haber sido ciego durante tantos años, había donado una suma considerable para establecer la fundación. No era redención, él mismo lo había admitido, pero era un comienzo. El antiguo magnate había vendido la mansión Montero y se había retirado a una vida tranquila lejos de los reflectores, cargando el peso de sus errores en silencio. Lucía, la fiel empleada que había sido como una segunda madre para Valentina durante sus años en la mansión, ahora dirigía el área de servicios de la fundación. Su experiencia y compasión la hacían perfecta para el puesto. Otras antiguas víctimas de Camila también se habían unido al proyecto, encontrando en él una forma de transformar su dolor en propósito. El juicio de Camila había sido un espectáculo mediático que captó la atención de todo el país. Las pruebas presentadas, incluyendo los documentos que Elena había guardado durante décadas, resultaron devastadoras. El pasaporte falso, los registros bancarios fraudulentos, los testimonios de empleados que finalmente se atrevieron a hablar, todo se acumuló hasta formar un caso imposible de refutar. Pero el golpe final llegó cuando las autoridades brasileñas confirmaron la identidad de Carmen Villanueva y presentaron cargos por el asesinato de la anciana empresaria 25 años atrás. Camila fue sentenciada a 30 años de prisión en México, con la promesa de extradición a Brasil una vez cumplida su condena. La mujer que había destruido tantas vidas pasaría el resto de la suya tras las rejas. Durante el juicio, Valentina había testificado con una fortaleza que sorprendió a todos, incluyéndose a sí misma. Relató los años de abuso, las humillaciones sistemáticas, las amenazas veladas, pero también habló de su madre, de su sacrificio, de su amor inquebrantable. Cuando terminó su testimonio, no había un solo ojo seco en la sala del tribunal. La relación entre Valentina y Daniel había florecido en algo hermoso e inesperado. Lo que comenzó como una alianza para buscar justicia se transformó gradualmente en un amor profundo y genuino. Daniel había renunciado oficialmente a su herencia, prefiriendo construir su propio camino lejos de las sombras del Imperio Montero. Ahora trabajaba como abogado pro bono, defendiendo a quienes no podían pagarse representación legal. Esa tarde, mientras los invitados llenaban el salón principal de la fundación, Valentina subió al pequeño escenario preparado para la ceremonia inaugural. Miró a la multitud reunida
y reconoció rostros que habían sido parte de su viaje. Lucía, con lágrimas de orgullo en los ojos, el inspector Mendoza, quien había trabajado incansablemente para asegurar que Camila pagara por sus crímenes, vecinos del antiguo barrio de su madre, que habían presenciado su caída y ahora celebraban su reivindicación póstuma. Hace un año, comenzó Valentina con voz clara que resonó en el silencio expectante. Era una empleada invisible, una mujer sin voz, sin poder, sin esperanza. Mi madre había muerto en espíritu mucho antes de que su cuerpo se rindiera, destruida por alguien que creía que el dinero y el poder le daban derecho a pisotear a los demás. Hizo una pausa, permitiendo que las emociones la atravesaran sin consumirla. Pero mi madre nunca dejó de luchar. Incluso en sus momentos más oscuros, guardó la verdad como un tesoro, esperando el día en que pudiera salir a la luz. Ese día llegó, aunque ella no pudo verlo con sus propios ojos. Valentina miró hacia Daniel, quien le sonrió con un amor que la fortalecía. Esta fundación existe para honrar su memoria, continuó, pero también para asegurar que otras personas no sufran lo que ella sufrió. Cada víctima que cruce esas puertas encontrará apoyo, recursos y, sobre todo, esperanza. Porque si hay algo que aprendí de mi madre, es que la esperanza nunca muere completamente. Los aplausos llenaron el salón mientras Valentina descendía del escenario. Lucía la abrazó con fuerza, murmurando bendiciones en su oído. Daniel la besó suavemente en la frente, sus ojos brillando con orgullo. Más tarde, cuando los invitados se habían marchado y el silencio envolvía el edificio, Valentina se quedó sola en la oficina que llevaría el nombre de su madre. En la pared colgaba una fotografía de Elena, tomada en tiempos más felices, su sonrisa radiante capturando la esencia de la mujer que había sido antes de que la tragedia la golpeara. «Lo logré, mamá», susurró Valentina a la fotografía. «Volé alto, como me pediste, y seguiré volando por las dos». Una brisa suave entró por la ventana abierta, acariciando su rostro como una caricia maternal. Valentina sonrió, sabiendo en lo más profundo de su corazón que su madre la escuchaba. Y mientras el sol se ponía sobre la ciudad, pintando el cielo de tonos dorados y púrpuras, supo que finalmente había encontrado su propósito. No como la empleada invisible que una vez fue, sino como la mujer fuerte y valiente que su madre siempre supo que podía ser. Si esta historia te ha gustado, nos encantaría que nos dejaras tu apoyo dejando tu like y suscribiéndote a nuestro canal. También nos encantaría leerte en los comentarios. Para nosotros es muy gratificante hacerles pasar un momento agradable a nuestros seguidores. Muchas gracias por ese apoyo incondicional que nos demuestran en cada historia. Bendiciones.